Hechos capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué bonita la palabra del Señor. Ahora, ahí me invito a ir en la página, al capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Roberto, ven por aquí y llévanos al trono de la gracia. Que Dios nos hable en este día. Vamos a orar, hermanos. Preparen sus copas para arriba para que nuestra copa hoy se llene y rebose, ¿verdad? El salmista decía: mi copa está rebosando. Padre que estás en los cielos, te pedimos en esta mañana gloriosa, Señor, que tu palabra viene, Señor. Te pedimos que corra como río, Señor, en este lugar y llene nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de nuestros siervos, Señor, traigas el mensaje que tú quieres dar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos llenes de tu gloria, de tu presencia, Señor, porque vivimos los últimos tiempos donde necesitamos, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor. Usa a tu siervo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Atento, hermanos, no hable con nadie y escuche el mensaje, porque Dios trae algo grande en esta mañana para nosotros. Dios le bendiga. Está también con nosotros Antonio Saúl Matul y su esposa Mercedes de Guatemala. Dios me lo bendiga. Bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Me dicen que llegaban antes acá. Qué bueno, bienvenidos nuevamente. Mire, hermano, hoy vamos a hablar de algo que es súper importante para la iglesia de hoy. La iglesia de nosotros, Iglesia Jesucristo, Iglesia Pentecostés Jesucristo, fuente de vida. Oiga, que hasta Pentecostés tenemos en el nombre, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que son pentecostales? Amén. Fíjense, este nombre es un nombre nuevo, relativamente hablando, en los 2000 años y pico de la historia de la iglesia. El nombre Pentecostés, aunque en el Antiguo Testamento fue usado bastante, era para una celebración que había de las cosechas. Y quería decir, ¿verdad?, que cuando el pueblo recibía las cosechas, venían a dar gracias a Dios por toda la cosecha del año. Pero el Espíritu Santo decide derramarse sobre la iglesia joven, sobre la iglesia comenzando en el día de la celebración de Pentecostés. De ahí se derriba nuestro nombre, Pentecostales. Y es interesantísimo, porque nada que ver con el derramamiento del Espíritu Santo si miramos la definición. Estamos hablando de que fue una adaptación de la fiesta de los judíos. Pero fíjese, cuando miramos la historia de la iglesia y vemos qué papel juega la iglesia pentecostal o Pentecostés, como le decimos, en nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que tanto como fue importante el derramamiento del Espíritu Santo en los judíos de la iglesia primitiva, fue tan importante que se nos derramara una vez más, cambiando, ¿verdad?, la década del siglo XIX, que fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Y mire, déjeme darle una explicación de esto, porque la iglesia se había olvidado del Espíritu Santo, se había olvidado de las
de los dones del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de las lenguas, de la danza en el Espíritu Santo. La iglesia había puesto eso para un lado. Hasta se había enseñado por mucho tiempo que el derramamiento del Espíritu Santo era solamente para la iglesia primitiva, y que eso estaba para ese tiempo y ese tiempo solamente. Y entendemos algo, que en el 1898 hubo un derramamiento del Espíritu Santo simultáneamente, y muchos conocen el movimiento de Azusa Street en California, en Los Ángeles, pero simultáneamente no fue solo en Azusa Street, también fue en Kansas, en Inglaterra, en Europa. Hubo un derramamiento simultáneo del Espíritu Santo que muchos, ¿verdad?, desconocen, pero cuando miramos vamos a ver el porqué de todo esto. Y el porqué de todo esto es porque Dios tenía que una vez más traer un avivamiento a la iglesia para despertar la gran comisión que una vez más se había dormido. Miren lo que la iglesia hace en el principio. La iglesia, en 300 años de existencia, conquista un imperio. La iglesia que empieza con Jesucristo, con los discípulos, que empieza bajo una persecución feroz, que empieza bajo, ¿verdad?, un ataque tremendo de los judíos y luego del Imperio Romano. Es una iglesia atacada, perseguida, puesta en la cárcel, dada muerte. Pablo, que vino a ser el gran misionero de la iglesia, era el gran perseguidor de la iglesia cuando se llamaba Saulo. Y la iglesia, los primeros 300 años, sufre persecución, sufre oprobio, muerte. Mire, pero usted sabe una cosa, que aún bajo esa persecución, bajo esa muerte, conquistan el imperio. Porque en el año 313 el emperador se convierte, tiene un sueño, tiene una visión, y para lo que es la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia completamente para, y la iglesia se establece. Pero junto con la bendición vino también un problemita, y es que la iglesia se convierte en menos de 500 años. La iglesia se convierte en la iglesia del imperio, la iglesia imperial, la iglesia que abandona el poder del Espíritu Santo y se convierte en una iglesia de autoridad y poder humano. Miren qué tremendo esto. Cuando la iglesia al principio era una iglesia que se levanta desde abajo con poder espiritual. Y esto lo vemos en Pedro, ¿verdad que sí? Cuando el primer mensaje que predica Pedro, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta. Aquel Pedro que había hace unos días negado a Jesús, aquel Pedro que había cogido o tenido miedo de lo que había pasado, se levanta con autoridad, con unción, con poder. ¿Y qué hace? Predica a Jesucristo, y miles vienen a los pies de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que al convertirse en la iglesia imperial, se olvida ese poder, se olvida esa unción, se olvida hasta, ¿verdad?, que la iglesia se convirtió en un poder autoritativo, manipulador, donde lo que quería era no ser la iglesia que conquistaba el mundo y predicaba el evangelio, sino ser la iglesia que mantenía su poder imperial. Se quitó la habilidad de los cristianos leer la Biblia, de tenerla. La Biblia se le dio ¿a quién? A los sacerdotes, a los curas, como nosotros los llamamos. La Biblia se le dio, ¿verdad?, a la aristocracia, a los reyes. La palabra de Dios se quitó por completo, y al pueblo se le dio lo que no entendía. La misa se daba en un idioma que ellos no entendían. Se convirtió el culto de Dios, que era en el idioma del pueblo, se convirtió en el idioma de la aristocracia. Y los predicadores predicaban y nadie entendía, porque la misa se daba en latín. ¿Y qué europeo conocía el latín? Solo el aristócrata, el educado. Imagínense que ustedes estén ahora mismo y yo empiece a hablar otro idioma.
¿qué van a entender? Imagínense que yo empiece a hablar ahora, Pater, Gemón, Entois, Uranois, Hagas, Teto, Telamasu, y usted diga, ¿y qué? ¿Con qué se come eso? Si hubieran entendido un poquito de griego, hubieran entendido que yo decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino, el Padre nuestro, en griego. Mire qué interesante que la iglesia pierde la visión de lo que es y se convierte en otra cosa. La iglesia pierde la visión de aquellos, a mí me gusta como los americanos los llaman the ragtag, aquellos ¿cómo se dice en español? Aquellos campesinos que no eran muy educados, que empezaron a predicar y conquistar al mundo para Cristo. Y se convierte en una iglesia de poder y autoridad imperial, donde lo que valía era lo que la iglesia decía, y que no interesaba el bienestar del pueblo, sino que lo que interesaba era el interés del imperio. El interés del imperio. ¿Y qué va pasando? La iglesia empieza a perder la autoridad espiritual. La iglesia empieza a perder el poder que Hechos 1:8 le promete a la iglesia. Empieza a perder la efervescencia, la autoridad de Dios en la iglesia. Y la iglesia empieza a enfriarse. Cae la iglesia en lo que conocemos como la era oscura, la era de la ignorancia, de la oscuridad. Se va todo lo que es, ¿verdad? La inteligencia. El mundo entero cae bajo una oscuridad horrible, donde no hay descubrimiento, donde no hay inteligencia. Y no es hasta 1517 años después que Dios levanta un grupo, y ya yo le he hablado de esto, pero quiero entrar aquí un poquitito nada más, un grupo de reformadores que se levantan a reformar la iglesia, que se levantan a decir, esto no está correcto. Usted sabe que la iglesia necesita ser visitada de vez en cuando con una reforma, porque a veces como que nos acomodamos, a veces como que nos ponemos, ¿verdad? Y se nos olvida el propósito por el cual Dios nos ha llamado, se nos olvida cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición en Dios, y a veces tenemos que ser reformados. Ya se levanta el gran famoso que todos conocen, Lutero y Schmidt y tantos otros, Knox, y se levantan diciendo, esto no es así, esto no es lo que Dios enseñó y lo que Dios dijo. Y la iglesia pasa por un periodo de lo que nosotros llamamos reforma, donde la iglesia imperial se divide. Y un grupo sale a crear iglesias más de acuerdo a la palabra de Dios que a lo que la iglesia imperial estaba enseñando, que lo que la iglesia madre católica, como usted quiera llamarla, estaba enseñando. Y cuando nosotros vemos eso, las iglesias empiezan ¿a qué? A crecer, a florecer. Se empieza a enseñar en el idioma popular. Porque antes la iglesia estaba sujeta a un estilo de adoración. Tú confiesas, tú consumes el pan y el vino, y ya es todo lo que tú tienes que hacer. Pero no había un consumo, no había una interacción entre al Dios que estaban sirviendo y el pueblo que estaba sirviéndole. Dios estaba removido por un grado de un sacerdocio que removía al pueblo. Pero por primera vez después de la reforma se empieza a enseñar en el idioma popular del pueblo. Se empieza a enseñar en el idioma que la gente entiende. El alemán, el inglés, el idioma del cielo, el español. ¿Sabes eso? ¿Están conmigo? Era probando a ver si estaban conmigo. Y empieza la gente a escuchar el mensaje en el idioma que ellos podían entender. ¿Y qué sucede? Pues claro,
Cuando a alguien se le dice algo que entiende, pues lo puede repetir, lo puede compartir, y la iglesia empieza a crecer. Y empieza a crecer, y empieza a crecer. Fíjese, viene América. Porque mire lo que sucede en el tiempo de la Reforma. El descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Se acuerdan cuando fue descubierto el Nuevo Mundo, verdad? Para allá, para el 1492, ¿verdad? Y la gran reforma sucede ¿cuándo? En el 1517. Entonces, al mismo tiempo, simultáneamente, el Nuevo Mundo se está descubriendo. Así que el Evangelio empieza a arropar al mundo. Y Dios empieza a salvar en todos los continentes del planeta. Mire, esa reforma causa cientos de años de crecimiento. Cientos de años de crecimiento. Donde vemos que Dios empieza a salvar. Aquí en los Estados Unidos hubo un gran avivamiento, empezando para el 1700 y terminando para el 1900. 200 años de gran avivamiento, donde usted ve todos los templos por ahí, ¿verdad?, que están construidos durante ese gran avivamiento. Jonathan Edwards, aquí en el noreste de los Estados Unidos, predicaba ferozmente. Él predicaba un mensaje que se titulaba Pecadores en manos de un Dios enojado. Sinners in the hands of an angry God. Mire, decía que cuando él predicaba ese mensaje, la gente en las sillas temblaban, gritaban de las sillas, de las bancas, decían: me estoy quemando, ore por mí para que me salve. Grandes avivamientos. Pero ¿qué pasó? Que empezó otra vez la iglesia a declinar. Y cuando llegamos al siglo XX, estamos viendo la iglesia así, miren. Siglo XX le da la puerta o abre la puerta a una iglesia decayendo. Una iglesia que está perdiendo su autoridad y su poder. Una iglesia que olvida su misión. Sí, aleluya. Usted sabe que entrando al siglo XXI estamos en el peor momento de la iglesia ahora mismo. Usted sabe que ahora mismo salió los otros días el nuevo reporte: 125 iglesias semanales se cierran en los Estados Unidos. 125 iglesias semanales. En esta última semana se cerraron 2 en Central Falls y una en Patoka, aquí mismo en nuestro vecindario. La iglesia está en decaimiento. El crecimiento de la iglesia se ha parado. ¿Okay? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la iglesia deja de ser revelante al pueblo, la iglesia comienza a descender. La iglesia no puede ser irrelevante. La iglesia tiene que ser revelante, tiene que ser parte del pueblo y tiene que atender las necesidades del pueblo. ¿Ah? ¿Y qué vamos entonces? Que la iglesia, mire, ¿qué dio el siglo XX? Los grandes teólogos, eruditos, terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX, los calvinos, los Knox, mire, la gente empezó a tener un despertamiento mental tremendo. Los grandes libros, enciclopedias fueron escritas. Siglo XX, ¿verdad?, abrió la puerta a un gran descubrimiento mental de lo que eran las escrituras, pero a la misma vez a un decaimiento espiritual de lo que era la iglesia. Si usted me sigue un momento, yo quiero llevarlo a un punto hoy, porque déjeme decirle una cosa: la palabra sin el espíritu no hace el trabajo que necesita hacer. Hay gente que se enfoca en el estudio y en el estudio. Y yo no le estoy tirando el estudio. Bastantes años he pasado estudiando para tirarle al estudio. No le estoy tirando al estudio. Pero entiendan una cosa, que cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de lo que es la iglesia y su poder,
No estamos hablando de algo escrito solamente, sino estamos hablando de que la única manera que la iglesia puede ser iglesia es de tener el Espíritu Santo. Mire, para que usted vea, los discípulos estuvieron en 3 años en el instituto. ¿Cuántos sabían eso? En el instituto de Cristo. Y hay gente que dice, no, no hay que ir al instituto porque los discípulos no fueron al instituto. Excuse me. Si las grandes universidades del mundo se han desarrollado por los maestros que enseñan. Y hay gente que van a ciertas universidades, no por el renombre de la universidad, sino por el renombre del profesor que enseña. Y los discípulos tuvieron al Raboni, al maestro de maestros, al excelente. Pero con todo y eso, el Señor le dice a los discípulos, ya tienen el diploma en la pared, pero no se muevan, no vayan para ningún sitio, le falta algo, le falta algo. El Señor le dijo, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos habían pasado la escuela con Jesús, habían estado 3 años con Jesús, pero no tenían el poder. Entienda algo, hermano, que este evangelio no es conocimiento nada más. Este evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Qué triste que muchos se han equivocado y se han dado al estudio solamente, y se han ido detrás de las letras, y se han olvidado que Jesús dijo, no te muevas de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Qué triste que muchos han pensado que con conocimiento pueden hacer el trabajo. Y se han olvidado que Jesús le dijo a los discípulos, no pueden ir a ningún sitio. No pueden ir a ningún sitio sin el Espíritu Santo. Porque fíjense, cuando Jesús estaba con los discípulos, ellos no necesitaban el Espíritu Santo. Dios estaba con ellos. Dios andaba con ellos. Ellos no necesitaban el Espíritu Santo. Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios estaba con los discípulos. Ellos no necesitaban el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús sube allá en Juan, que los discípulos empiezan a preocuparse, y empieza a subir a Jesús y los ángeles aparecen. Los ángeles dicen, tranquilo, quieto, Él viene para atrás. Pero antes de eso Jesús le había dicho, no os dejo solo, sino que envío al Consolador para que esté con vosotros y en vosotros. Consolador, Paracletos. Paracletos, uno que se para al lado para ayudar. Aleluya. Hay gente que quiere caminar pero solo, sin Paracleto. Sin Paracleto no se puede caminar. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer este trabajo. Mira, a mí me gusta la teología pentecostal, porque la teología pentecostal es muy diferente a todas las otras teologías que hay. La teología pentecostal es aquella teología que te dice que por medio del poder de Dios tú eres transformado. Y la teología pentecostal, mire, yo me acuerdo el que yo llamo mi abuelo pentecostal, no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Mire, este hombre tenía una historia tan tremenda allí de Villa Palmera en Puerto Rico. Ernesto Carrasquillo y Fernanda Carrasquillo. Pero este hombre, cuando le decía a un paralítico, levántate, se levantaba. Cuando le decía a un ciego, abre los ojos, veía. Pero cuando iba a predicar había que leerle la Biblia porque él no sabía leer.
Vente, Fernanda, léeme la Biblia, le decía a la esposa. Léame aquí. Pero cuando predicaba, me acuerdo un mensaje de él en Jersey City, New Jersey, predicando en la convención de las asambleas de iglesias cristianas a la edad de 9 años. Voy con mi papá a la convención de las asambleas de iglesias cristianas y yo entro por la puerta de atrás y yo oigo a este hombre predicando, un gran morenón, alto, grande él, y una autoridad, mire, un poder tremendo. Y a los 9 años de edad le digo yo a mi papá, a mí me gustaría predicar así, papi. Una unción tremenda del Espíritu Santo, donde las almas se convertían, donde los enfermos eran sanados, donde los que estaban condenados por el diablo eran libertados. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Pero no tenía mucha letra. Y la teología pentecostal te dice a ti que mientras más tú dependes de Dios, más éxito vas a tener. Y otra vez, no es que estoy hablando en contra de que nos eduquemos. Debemos educarnos, debemos prepararnos. Si Dios nos llama, nos debemos preparar para hacer el trabajo que Dios nos llame. Pero nos llame a hacer, pero Aleluya. no podemos dejar de entender que esto no sale si no es con ¿qué? Oración y ayuno. No podemos perder la vista de que si no tenemos la unción del Santo, nuestro mensaje va a estar cojito. Porque a veces se nos va la cabeza. Yo soy el doctor Eliseo Noguera. Y qué bonito, me costó bastante. El título cuesta, ¿verdad que sí? Mucho dinero, mucho trabajo, mucho estudio, amén. Pero todo lo tengo por estiércol, dijo Pablo, para agradar a aquel que me llamó. Porque a veces, mira, amados hermanos, a veces nos pasa como aquel predicador que se le dio la parte. Y con nosotros hoy, el gran profeta de Dios, el gran ministro del Evangelio, el hombre de Dios para este tiempo. Y aquel predicador subía a las gradas de aquel altar y cada vez que decían un gran, su cabeza se ponía un poquito más grande. Y más grande, y más grande. Cuando le dieron el micrófono no pudo predicar, no pudo decir ni una palabra. El Espíritu Santo no lo dejó hablar. Miró para atrás y le dijo al que estaba detrás: venga, predique usted, que yo no puedo predicar. Porque mire, amados hermanos, esto no es acerca de título, esto no es acerca de renombre, esto es acerca de darle gloria al que gloria merece. Esto es acerca de vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Aquel hombre bajó la escalera, triste. Dios bendiga a las viejitas de la iglesia, las mujeres de oración. Y mientras estaba bajando, digo, yo no sé qué me pasó. Yo no sé qué me pasó. Y allá de una esquinita la viejita le dijo que si hubieras subido como has bajado, hubieras bajado como subiste. Mire, amados hermanos, déjenme decirle algo del Espíritu Santo. El problema del Espíritu Santo es que no se somete a nadie. Si usted lo cree, diga amén. El Espíritu Santo no se somete a nadie. Y cuando el Espíritu Santo está despierto, Él hace lo que Él quiere hacer. Por eso cuando usted va, le digo, me gusta la teología pentecostal, porque usted llega a un lugar y hay gente en pecado, en maldad, y usted empieza a predicar la unción y el poder de Dios, y el que está en pecado despierta y dice: espérate, yo necesito lo que ese hombre está hablando, lo que esa mujer está predicando, yo necesito eso. Y se olvida de todo lo que es, y olvida de todo lo que tiene, y dice: yo necesito a Cristo. Algo sucede dentro de él que activa el llamado de Dios en su vida. Es como que la unción del Espíritu Santo rompe dentro del hombre el enganche que tiene del pecado, de la maldad, y lo suelta por primera vez. Por eso usted ve que cuando alguien viene a Cristo, usted ve que se para después del culto y no sabe qué hacer. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando alguien viene a Cristo, después de que se acaba el culto, no sabe ni para dónde ir. No sabe qué hacer. ¿Y ahora qué pasa? Porque algo se desprende
de la persona. El poder del pecado deja de tener poder sobre la persona. El poder del pecado deja de tener poder sobre la persona. Y la persona entonces empieza a buscar, ¿y ahora qué hago? Por eso la iglesia, el trabajo de la iglesia no es solamente la conversión. El trabajo de la iglesia es la conversión y el discipulado. Porque cuando una persona viene a Cristo, que el poder del pecado se rompe, hay que decirle entonces cómo esto se hace. Hay que enseñarle cómo se camina ahora, para que sepa cuál es su nueva vida en Cristo, para que sepa que Dios lo llamó a hacer. Mira, hermano, cuando el poder del pecado se rompe en una persona, por primera vez en su vida, la persona se siente libre. Y esto no lo hace la palabrería, esto no lo hace la elocuencia, esto no lo hace las grandes palabras, eso lo hace solo el poder del Espíritu Santo. Porque no estamos hablando ni de psicología, ni de filosofía, ni de humanismo, ni nada. Estamos hablando de que el diablo tiene aguantado a una persona y no lo quiere soltar. Usted no se ha enfrentado a una persona así, que el diablo los tiene tan, mira, pisoteado, que la misma persona no puede ni mirar para arriba y ver la luz del día, que la misma persona se cree que ya está destruido, derribado, derrotado. Y viene Dios en ese momento y le quita el zapato y le dice: diablo, saca la patita. Saca la patita, diablo, que ahora voy yo. Y la persona dice: wow, qué vida esta, qué bonito esto, cómo se siente esto. Gloria a Dios. Pero eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Pedro se ganó 8,000 personas en 2 mensajes. Todavía yo no he tenido ese privilegio, ¿sabes? Me he ganado mucha gente para Cristo, pero nunca a ese nivel. ¿Usted sabe lo que es eso? 8,000 en 2 mensajes. ¿Ah? ¿Qué victoria tremenda! ¿Ah? Pero imagínense, Pedro el que no sabía hablar, Pedro el torpe, Pedro el que siempre estaba metiéndola, ¿ah? Pedro que había negado a Jesucristo. Pedro, de momento viene sobre él el Espíritu Santo. ¿Y qué miedo ni miedo? Dijo Pedro. ¿Qué imperio romano ni imperio romano? ¿Qué me van a hacer a mí? Si para mí es predicar a Cristo lo que yo tengo que hacer. Pablo lo puso bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Y el morir es. Mire, se levanta Pedro con una autoridad. ¿Y de dónde viene? Santo, aleluya. Ahora vamos a lo bueno. Ya le di, esa fue la introducción. Aleluya. Ahora vamos a lo bueno. Vamos a aplicarlo ahora. Cuando la iglesia va decayendo, hay unos hermanitos que se levantan y dicen: oye, aquí nos damos cuenta que habla del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa que en la iglesia no se ven los dones del Espíritu Santo? ¿Y qué pasa que en la iglesia de hoy no se habla en lengua? ¿Y qué pasa que aquí nadie le da? ¿A cuánto le da todavía? Dígame, loco fanático, y vamos. ¿Se acuerdan, Pacheco? Pero que no me quiten decir aleluya. Aleluya. Y esos hermanitos se reúnen y dicen: pero mira, aquí dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y aquí ni una mosca se mueve. ¿Qué tenemos que hacer para recibir este poder? Y aquí es que viene lo grande. El Espíritu Santo no anda con nadie
que no quiere andar con Él. Ese lado lo escucho. Vamos a ver si este lado lo escucho. El Espíritu Santo no anda con nadie que no quiere andar con Él. Óigame. 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 Y cuando Simón dijo, allá, esto puede ser para nosotros. Nos han enseñado mal. En ninguna parte de la Escritura dice que esto era solo para los primitivos, la iglesia primitiva. En ninguna parte de la Biblia dice que esto no puede ser para nosotros. Santo, aleluya. Y Seymour y su grupo de hermanos se ponen a orar. El que quiere el Espíritu Santo tiene que orar. Hay mucha gente que ya son cristianos por herencia y cristianos por experiencia. El cristiano de herencia y el cristiano de experiencia no tiene que hacer nada, venir a la iglesia de vez en cuando a pagar los diezmos y la ofrenda, asegurar que el pastor lo ve con la chalinita puesta y darse. Y ya estuvo. Y ya estuvo. Pero déjeme decirle algo. ¿Saben lo que es la chalina, verdad? La corbata, ¿saben? ¿Está bien? Sí, pues yo a veces uso, ¿verdad? ¿Ah? El Espíritu Santo quiere andar con gente que esté dispuesta a buscar su rostro. El Espíritu Santo quiere andar con gente que esté dispuesta a pagar el precio. El Espíritu Santo quiere andar con gente que tenga relación con Él. Que ande con Él todos los días de su vida. Que hable con Él todos los días. El Espíritu Santo quiere revelarse en las vidas de aquellos que están secos. Pero hay que buscarlo. Porque esto no es... Mire, usted puede ir al seminario. Mire, yo tuve maestros en el seminario que dudaba si eran cristianos de verdad. Yo tenía un maestro de predicación que casi me salgo de la clase porque yo digo, este hombre yo no creo que es cristiano. Mire cómo empezaba la predicación. Al Dios que es conocido por diferentes nombres. El Dios que yo conozco se llama Jehová, se llama Jesús, se llama el Padre. Pero ¿qué es eso de muchos nombres? A mí el nombre de Él yo lo conozco. Aleluya. ¿Ah? Y por ahí empezaba y yo decía, este hombre yo creo que no es cristiano. Mire, para ir al seminario se necesita, ¿sabe? Porque hay gente que va al seminario y se pierde. ¿Oyó eso? Porque hay gente que son profesionales en el seminario y lo que hacen es apagar el espíritu de los que tienen el fuego encendido. Pero yo entré encendido y salí en fuego. Alaba. Alaba. ¡Hey! ¡Hey! Porque si, mira, hermano, ese es el problema de la iglesia. La iglesia hoy está confundida, está contradiciendo todo. Hay gente que por un lado le dice, puedes hablar lengua. Y por el otro lado dice, no, no puedes hablar lengua. Por un lado le dicen, profetiza. Por el otro lado le dicen, no, no puedes profetizar. Por el otro lado le dicen, danza. Por el otro lado le dicen, no dance. Aleluya. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Pues yo los invito a ir a la palabra. La palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Hay gente que el problema es que usa el Espíritu Santo en vez de dejarse usar por el Espíritu Santo. Hay gente que usa el Espíritu Santo. Y yo nunca he entendido eso. Porque yo entiendo que el Espíritu Santo me puede usar a mí. No yo usar al Espíritu Santo.
El problema es que cuando uno trata de usar el Espíritu Santo, ya se da cuenta uno que no tiene al Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu Santo se humilla delante del poder de Dios y cada día más busca caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo no se atrevería a usar el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo de verdad? ¿Ah? Mira, hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos lo que la palabra de Dios dice, aquellos que andan por el Espíritu, nos dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son los verdaderos ¿qué? Hijos de Dios. Mire, hermano, yo podría ponerme aquí y hablar muchas palabras, pero si esa palabra no está respaldada por una vida de oración, de búsqueda, de súplica, me convierto en el mago de Hechos. ¿Conocen el mago de Hechos? ¿Ah? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo yo puedo pagar por esto? ¿Ah? ¿Cómo yo puedo ejercer este poder? ¿Ah? Y el problema es que para ejercer el poder del Espíritu Santo no hay dinero que tú puedes dar. Perezca tú y tu dinero. ¿Ah? Para ejercer el poder del Espíritu Santo, there is no money. No hay dinero que puede comprar la unción. Lo único que te da la unción es que tú camines con el Espíritu Santo. Es que tú dobles rodillas delante de Dios. Es que tú vivas una vida en la cual Dios pueda alinearse y ponerse al lado tuyo. Hay gente que quiere seguir comprando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se compra. It is not for sale. You want it? You can have it. But you have to pay the price for it. Amen. ¿La quieres? Lo puedes tener, pero tienes que pagar el precio. ¿Ah? Hay gente que vive en la vida de domingo a domingo. Mire, hermano, si un día llegan aquí y la iglesia está cerrada, yo creo que ese día se pierde. ¿Ah? Y toda la semana pasa y ni miran para arriba. Le dicen, ¿viste qué bonito estuvo el cielo? Oh, sí, estuvo lindo. Yo no he mirado para arriba. Y su vida devocional, su vida de oración, su vida de búsqueda no existe. No existe. Y vienen a la iglesia y me van a perdonar. Yo estoy buscando que me voten anyway. Alaba. ¿Ah? Vienen a la iglesia con el último empujón. ¿Ah? Y usted los ve que parece que abracadabra, pasa algo. No es abracadabra, es que se paran al lado de un hermano con un poquito de tizón encendido. ¡Ah! Y se le pega el tizón de fuego y le da para 4 o 5 días más. Pero es tiempo de que tú busques tu propio fuego, que tú busques tu propia unción, que tú busques andar con el Espíritu. ¿Qué va a pasar con la iglesia si la iglesia no vuelve a lo que le dio la victoria? Aleluya. Le doy la buena noticia ahora. ¿Usted sabe la única iglesia que está creciendo en los Estados Unidos? Levante su mano. Nosotros. La única iglesia que está creciendo en los Estados Unidos es la iglesia carismática pentecostal, y la más que está creciendo es la iglesia pentecostal hispana. Es una de las únicas que está creciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros los hispanos, qué bueno es necesitar a Cristo. Qué bueno es necesitar al Espíritu Santo. Qué bueno. Yo no sé por qué la gente se le pone la cabeza grande y como que, wow, ya, mire, si yo necesito al Espíritu Santo hasta para andar. Yo
Yo necesito el Espíritu Santo para todo lo que yo hago. Mire, los otros días hasta pintando estoy, Espíritu Santo, estoy haciendo esto bien aquí. Ayúdame, estoy cansado, pero tú me das fuerza. Yo sigo y trabajo y hago. Hasta guiando en la carretera voy pidiéndole que el Espíritu Santo no me deje. Hay gente que se le pone la cabeza grande y como que se le infla el pecho sin alzar pesa. Porque está bueno los muchachos que alzan pesa y se le infla el pecho, está bueno. Yo no necesito hacer eso, yo tengo a mi esposita segura ya. Aleluya. ¿Ah? Como que ya no necesitamos el Espíritu Santo, pero los hispanos lo necesitamos. Porque nosotros venimos a este país y este país como que nos pone en una condición como detrás. ¿Ah? Mire, yo conozco gente de los países hispanos, doctores, abogados, que han venido a este país a limpiar piso. Por el inglés, por la educación. Gente educadísima que vienen y me he encontrado en mis caminar muchos. Y usted es un doctor, ¿y qué usted hace aquí? No, tengo que hacer un estudio y tengo que, ¿verdad? que me verifiquen el grado académico que tengo. ¿Y cuántos han tenido un trabajito de eso? Que han habido 2 o 3 que le han hecho sentir como que usted es ciudadano de segunda. ¿Verdad? Porque a veces los blanquitos, usted sabe que, perdónenme los blanquitos aquí, pero el blanquito que le falta melatonina, una medicina que hay en el cuerpo, que es que le da el color al cuerpo. ¿Sabían eso, verdad? Sí, yo no sé por qué es que los blanquitos se ponen orgullosos si es que le falta algo. Ya me van a botar, gloria a Dios. Pero aquí no los blanquitos, aquí estoy hablando de los blanquitos americanos que se creen que yo no sé lo que se creen ellos, que hacen sentir a los hispanos mal, perdón. ¿Ah? Y a veces tenemos que empezar de bien atrás. ¿Cuántos empezaron aquí de bien atrás? Empezaron aquí de bien atrás. Y hasta juegan con nuestra autoestima. Nos hacen sentir inferior. Nos hacen sentir, mire, como que no valimos nada. ¿Ah? Empiezan a jugar con nuestras emociones. Pero venimos a la iglesia. Y Cristo, como decía el hermano Moncho, nos encuentra. Y de momento empieza el Espíritu Santo a hacernos sentir como lo que verdaderamente somos. Y empieza el Espíritu Santo a transformar la cosmovisión nuestra. Y empieza a enviar los mensajes correctos. Y empieza el Señor a tratar con uno. Y que, mire, no te hagas chiquito, no te hagas pequeño, hazte grande, porque yo estoy contigo. ¿Ah? Tú eres poderoso. ¿Ah? Y empezamos a creer. Por eso es que la iglesia hispana está creciendo, porque se le está diciendo que puede, se le está diciendo que tiene el poder de Dios, y aquellas inhabilidades que cree que tiene son reemplazadas por un poder genuino del Espíritu Santo que lo levanta. ¡Ah! ¡Hey! Oye, hermano, nosotros tenemos que entender una cosa, que nosotros no podemos abandonar al Espíritu Santo. We need him. Lo necesitamos. Cuando el Espíritu Santo se va, es reemplazado por algo que no queremos ver. Porque el único que convence al hombre de su pecado es ¿quién? Dígalo como que lo cree. El único que convence de pecado es ¿quién? Entonces, si se va el Espíritu Santo, ¿qué pasa? El corazón se cauteriza. Y uno no siente nada. ¿Ah? Así es.
Los que vinieron ayer, ¿verdad, Roberto? Estaba aquí conmigo ayer. Estaba hablando ayer de que cuando se va el Señor viene el feo, con 7 feos más. Amén. Cuando se va el Espíritu Santo, aquello que te convence de tu pecado desaparece de tu vida. Y entonces tú te pones a pecar sin saber, sin sentir. Y aun cuando oyes, no entiendes. Porque a pesar de tener un corazón cauterizado, tienes comezón de oír. Y la palabra no puede bajar. Y no hay nada que empuja al Espíritu Santo a hacer la obra en tu vida. Lindo, mi Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Iglesia, lo que nos hizo poderoso es andar con el Señor. Mire, nosotros los pentecostales ni libros teníamos. Aquí cualquiera que lleva mucho tiempo en el Evangelio sabe que toda nuestra literatura vino de la Iglesia Bautista. La Casa Bautista de Publicaciones, desde chiquitito. Esa era toda nuestra literatura. Nosotros no teníamos escritores. ¿Usted sabía eso, hermano? Ni escritores teníamos. Teníamos que estar buscando los libros de otros. Pero teníamos poder. Aleluya. Pero le decíamos al pecador: Cristo te salva. ¿Se acuerdan, Gillito? Cristo sana, salva y viene pronto. Y la gente decía: espérate, que yo tengo que poner mi vida en orden. Y como iba amarrada con el poder de la unción del Espíritu Santo, la palabra llegaba al corazón de la persona que estaba escuchando y lo conmovía. Aleluya. Hoy día hay predicadores que predican y no se mueve nada. Porque es todo mente, es todo intelecto, es todo palabra escrita. Y no hay unción, no hay poder, no hay lo que suelta el pecado. Pero la iglesia no puede perder. No podemos, amados hermanos. No podemos olvidar para qué Dios nos dio el fuego. Dios nos dio el fuego. ¿Saben cómo yo llamo al Señor? El gran ecualizador. El gran ecualizador. El gran ecualizador. El que pone las cosas donde deben estar. El que arregla las cosas. Y yo no sé usted, pero eso yo lo aprendí en la iglesia pentecostal. La iglesia de fuego. Porque yo sabía una cosa, y de esto estoy seguro: que el que me llamó, me salvó, me restauró y me ha depositado sobre mí su Santo Espíritu. Y que sin ese Espíritu esto no funciona. Esto no funciona. Yo te hago un reto hoy. Yo te hago un reto. ¿Se acuerdan? Los otros días le hablaba del ministerio Abba. ¿Se acuerdan del ministerio Abba? Oraba, ayunaba, ayudaba. Tienen poca memoria ustedes. Cantaba, predicaba, enseñaba. ¿Cuántos están en el ministerio Abba? Yo creo que hay muchos aquí en el ministerio Abba, porque a las 7:30 de la mañana nosotros estábamos en la reunión de la escuela dominical y me fui triste porque solamente vi 20 y pico. ¿Dónde está Francisco? Por ahí como 20 y pico, 20 había. Eso quiere decir que o están ocupados o están en Abba. O están en Abba. Yo no, ya yo enseñaba. Como que esto es algo que uno hacía. La iglesia tiene que despertar. Porque la iglesia se está pareciendo demasiado al mundo. Así es. El caballito de Troya. Se acabaron los amenes. Aleluya. La iglesia se está pareciendo demasiado al mundo. La iglesia está teniendo demasiado de muchas derrotas. Hay mucha gente que está perdiendo su camino.
Es que sin poder esto no se puede. Aleluya. Sin poder esto no se puede. Mire, es que lo que estamos tratando de hacer es imposible. ¿Cuántos vinieron en un vehículo aquí? Ese vehículo tiene un motor, tiene una transmisión, tiene 4 llantas, digo los buenos. Tiene un sistema de ignición, tiene un sistema de gasolina, que es la que le dice, la batería le manda una señal al starter, prende, el starter le da vuelta al motor, el motor le empieza a dar vuelta, el sistema de inyección le dice tira gasolina a los pistones cogen gasolina, empiezan a haber explosiones en los cilindros empiezan a subir y bajar y el carro empieza a moverse. ¿Está bien, Ramiro? Y eso que no soy mecánico, ¿viste? ¿Está bien? ¿Está bueno? No fallé, ¿verdad? Está bueno. ¿Ah? Pero sin la gasolina puede tener el motor, puede tener la llanta, puede tener todos los sistemas. Pero sin la gasolina, ese carro, ¿qué pasa? No camina, no se mueve, no hay moción hacia adelante. Hay gente que conoce la palabra, que viene a la iglesia, que hace lo que tiene que hacer, pero no tienen gasolina. No tienen gasolina. Yo me acuerdo cuando jovencito me quedaba mucho sin gasolina. Allá en la era de los 70 y eso, que la gasolina estaba barata. ¿Ah? No, qué descuido, no había plata. Que ahí se ejercía la fe y orábamos por el tanque para que llegara la semana. ¿Ah? Hace tiempo que no me quedo sin gasolina, gloria a Dios. Pero si tú no le echas gasolina a ese vehículo, no va para ningún sitio. ¿Tú quieres la victoria en tu vida? ¿De verdad tú quieres la victoria? De verdad, pero de verdad. ¿Quieres dejar de vivir de apariencia? De verdad. ¿Quieres, ay, santo? ¿Quieres de verdad ya abandonar los principios mundanos que te están causando la destrucción de tu vida? ¡De verdad! Tienes que andar con el Espíritu Santo. Tienes que andar con el Espíritu Santo. Tienes que levantarte todos. Mire, ¿tú sabes por qué hay mucha gente dentro de la iglesia en pecado? Porque no ora. Así es, Señor. Ora. Usted sabe que cuando usted dobla rodillas para orar, sucede algo en el interior suyo, sucede algo. Su mente manda una señal y dice: vas a hablar con tu Creador, vas a hablar con tu Salvador, vas a hablar con el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y empieza a suceder algo. Yo no sé si a ti te pasa. Empieza tu vida a reflejarse en el día. ¿Y qué tú hiciste acá? ¿Y qué tú hiciste allá? Y si hablaste mal acá, o si hablaste mal allá, o si dijiste, o si dijiste un hermano acá, o si hablaste de un hermano allá, o si dijiste, y tu mente empieza: hello, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que santificarte, tienes que limpiarte. Sucede algo cuando uno dobla rodillas, sucede algo cuando uno dobla rodillas, sucede algo cuando uno dobla rodillas. Y es que te empieza a conectar con Dios. Y te empieza a conectar con Dios. El que dobla rodillas, la cabeza no se le pone grande. Porque cuando tú vas a la cabeza, mire, cuando tú vas a la cabeza es un acto de humillación, es un acto de sometimiento. Usted sabe que de rodillas uno no se siente altivo, de rodillas uno no se siente grande, de rodillas uno no se siente autosuficiente, de rodillas uno se siente dependiente, de rodillas uno se siente como que necesita a Dios. El que ora peca menos, falla menos, comete menos errores. Y si se tira un ayunito de vez en cuando, deje de estar ayunando para perder peso. Para perder peso no se ayuna, ¿sabe? Que yo no sé quién le enseñó eso a la iglesia.
que se ayuna para perder peso. No, Señor, uno no ayuna para perder peso, uno ayuna para separarse del pecado de este mundo y para acercarse al Santo Dios Todopoderoso. Uno ayuna para leer la Biblia, para hablar con Dios. Hay gente que ayuna sin orar. Pero ¿y cómo se ayuna sin orar? Si el propósito del ayuno es acercarse a Dios. Yo no sé quién me dijo, fue aquí o allá en Getsemaní. Los otros días me dijeron que había una persona que ponía el ayuno a las 11 de la noche, se acostaba a dormir, se levantaba, oraba por el desayuno y ya ayunó. ¿Fue aquí que me dijeron eso? ¿O fue allá en Getsemaní? Oiga, que yo dije, que wow, ese ayuno está. En Puerto Rico le dicen que guame. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu.